Fórmula tu salud. Continuamos con más información en Noticias Morelos. Es un placer que nos acompañe como cada miércoles, mitad de semana, el doctor Iván Rodríguez Patiño, Fórmula por tu Salud. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto, como todos los miércoles, estar aquí en el estudio y saludar a tus radioescuchas. No, le agradecemos. La semana pasada hablábamos precisamente en este espacio informativo del dengue, de qué es el dengue, cómo podemos detectar aquellos síntomas y qué tan importante es no automedicarse, porque hasta puede tener complicaciones si nos ponemos algún tipo de antibiótico cuando se tiene pues el dengue que no ha sido pues detectado por parte de las autoridades de salud. Hoy en día vamos a hablar del Zika, que también es otro de los padecimientos que se pueden generar a través de la picadura de estos mosquitos transmisores, tanto de dengue, Zika o chikungunya. Así es, justamente la parte de la enfermedad o transmisión de vectores, que es por la picadura de mosco, Aedes aegypti, es el precursor de toda esta parte de patologías. Y como lo comentamos el miércoles anterior, vamos a dar una continuidad, hablar porque es una enfermedad muy común en nuestro estado. La época de lluvias genera varios casos y llega un momento donde pues ya uno está expuesto, o los familiares, y los familiares también tienen algunos padecimientos, y bueno, sobre todo que tenga la parte de la población de hacer limpieza, y volvemos a decir, la parte de prevención es esencial, o sea, la no reproducción, o más bien evitar la reproducción del mosquito, es la mejor forma de prevenir esta enfermedad. Así que en sus casas hay que quitar todos los cacharros viejos, evitar toda esa parte de encharcamientos o situaciones de agua, y como bien lo comentamos y lo comentabas el miércoles anterior, son moscos de agua limpia. Entonces porque es lluvias. Piensan que porque está la alberca verdosa o el agua acumulada en alguna perforación que hicieron y que ya no trabajaron y que se acumuló ahí el agua y que está totalmente pantanosa, ahí se va a proliferar los mosquitos transmisores del dengue, Zika o chikungunya, y no es así, porque lo han dado a conocer que es en agua limpia en donde proliferan este tipo de pues mosquitos o cacharros donde se podrían proliferar. Por ello es esta campaña aquí, a mí me gusta la de voltea, tapa y tira. Y tira. Sí, justamente es no evitar que haya agua limpia en la época de lluvias, que es la condición que nos genera este tipo de encharcamientos, y es donde tenemos mucho más riesgo. La otra parte es también poner abate en la parte de pozos, aguas, cisternas, pilas, piletas, donde haya acumulación de agua. Incluso, y que sea limpia. Ay, perdón que me no, adelante. Se me fue, se me vino y si no se me olvida. En las plantitas que tenemos, así es. Luego hay plantitas que ponemos acuáticas en alguna pecera, algún recipiente de vidrio, y ahí es importante también, me lo han señalado los que pasan dando el abate. Así es, de hecho los jardines, tenemos exposición, si alguien está en un jardín o va a un parque, va donde sea, llega un momento donde pasa uno y destapa toda la furia de los moscos y empiezan las picaduras. Y pues obviamente hablando de estas condiciones, necesitamos también preparar nuestros hogares con fumigaciones. Si estamos en lugares donde hay casos positivos hacia dengue, Zika o chikungunya, también lo ideal es fumigar las casas y tener siempre los espacios, en este caso, protegidos. Dormir en algunos lugares con este tipo de sabanitas o protectores, ¿no? Pabellones. ¿Para qué? Para evitar las picaduras. El pabellón. Pabellón es otra cosa. sí, el pabellón. Para evitar justamente esta picadura. Hay zonas en el estado de Morelos que son mucho más endémicas a esto, y aquí esa sería iniciar, y es la prevención que lo mencionamos hoy y lo vamos a también a decir el próximo miércoles con chikungunya, que es la mejor forma y es la mejor recomendación para prevenir este tipo de enfermedades. Hablando del Zika... ¿Cómo están los mosquitos? Están duros, y como que a cierta hora del día empiezan a salir y a proliferar más. Así es. Bueno, yo vengo toda picoteada, ahorita vengo tapada, pero
Tengo un montón de piquetes. Sí, es común y yo creo que todas las personas en época de lluvias tenemos esas condiciones. Y pues también utilizar los repelentes, ya que lo mencionas, también el repelente personal, pues obviamente utilizarlo en las partes del cuerpo, en las manos, las piernas, la cara. Hay que estar protegidos ante estas picaduras de moscos y que obviamente puede correr el riesgo de que tenga el virus del dengue, del Zika o de chikungunya. Y en la parte hablando del tema que es del Zika, lo importante de estas enfermedades es que los síntomas son muy parecidos y esa es la importancia de esto. Siempre va a haber un cuadro de un ataque al estado general, o sea, el paciente se va a sentir mal, con dolor, malestar articular, dolor articular, y haciendo como un resumen entre dengue y Zika, va a tener el ataque al estado general, va a existir una fiebre, pero va a haber una condición en la fiebre, no necesariamente. Dengue es una fiebre elevada, estamos hablando de 30 grados, por eso es a lo mejor muy dolorosa esa enfermedad y muy angustiante. ¿Por qué? Porque la persona le duele el cuerpo, tiene una fiebre intensa y obviamente se va a sentir muy mal. Y esto puede destapar otro tipo de procedimientos, como son algunos herpes labiales. Hay casos donde los herpes labiales aprovechan esta condición del dengue y genera esta evolución. Y entonces tiene fiebre, tiene otras cuestiones de otras patologías. Tiene dolor en la parte posterior de los ojos, en la parte interna de los ojos se va a sentir un dolor. Y va a tener una condición también muy específica, el dolor articular, es general. Duelen manos, cadera, rodilla, la propia columna. ¿Un cuerpo cortado? Un cuerpo cortado, pero va a tener más intensidad en las articulaciones. Con Zika, la fiebre no es tan elevada. Ese sería como que un dato clínico. No es clásico, esto puede cambiar, pero normalmente la fiebre, sí hay fiebre, pero son fiebres entre 38 grados centígrados. ¿Es menos peligroso el Zika que el dengue? Aquí, bueno, excelente pregunta, para allá vamos. Sí, podríamos hablar que el dengue tiene una afectación porque en su fase crítica que hablábamos, donde hay un descenso en las plaquetas, Zika no lo tiene. Esa es como que una diferencia. O sea, la fase febril, las dos los van a tener, pero en cuestiones de una gravedad dengue, viene la fase crítica, que esa fase crítica puede hacer descender las plaquetas, que cuando estamos hablando de 20,000 unidades de plaquetas hacia abajo, ya nos puede estar hablando de un dengue grave. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un amplio riesgo, ya hay síntomas que pueden generar sangrados, y este es el riesgo en el caso del dengue. Zika no, sí hay casos aislados, pero Zika no. Zika es principalmente una fase febril. Y el tema importante entre dengue y Zika es las poblaciones de riesgo, como son niños, como son adultos mayores y son enfermedades crónicas. Normalmente pues, les va a ir un poquito más mal que a los demás. A los niños van a sentir también, y vamos para allá. Y justamente mujeres embarazadas corren riesgo en dengue, pero con Zika mayor. La enfermedad de Zika, hablando de estos riesgos importantes en las mujeres embarazadas, Zika puede atravesar la barrera placentaria y genera algo que puede ser en riesgo, y esto da mucha importancia a hablar de este tipo de patologías, porque puede generar algo que se llama microcefalia. O sea, no se desarrolla adecuadamente el cerebro y puede generar hasta una anencefalia, o sea, la formación no del cerebro del producto o un cerebro muy pequeño. Y ese es uno de los riesgos. Entonces, protección para las mujeres embarazadas con síndromes febriles, hay que descartar sea dengue o Zika. El Zika en México tenemos más o menos una historia del 2015 al 2024, donde han existido casos. Alrededor en Morelos hemos tenido de Zika 615 casos,
pero con mujeres embarazadas hemos tenido 346 datos mitad. confirmados, exacto, Casi la confirmados. mitad. Así es, ese es el riesgo de tenerlo. ¿O más? O más de la mitad. Y en la actualidad, en el 2025 de Zika, solamente a nivel nacional se han tenido 2 casos, uno en Michoacán y uno en Veracruz, pero eso no hay que bajar la guardia, hay que tener esa parte. Y otro es que el Zika, el virus del Zika puede generar síndromes de Guillain-Barré. Esta enfermedad neurológica que tiene que ver con el sistema inmunitario por la activación de anticuerpos del producto más bien del virus hacia el cuerpo, y tiene daños en los nervios y puede generar debilidad muscular, puede generar problemas respiratorios y una inmovilidad del paciente. Serían como los 2 casos de Zika. No tan grave como dengue, que puede generar una muerte, pero sí tiene riesgos también Zika, y es importante prevenirlos. Ese sería como el dato importante, y después continuar con chikungunya el próximo miércoles para cerrar estas 3 y tener unas condiciones. Sin duda un tema demasiado interesante, y la recomendación: no automedicarse. Sí, efectivamente. Aquí no utilizar medicamentos, únicamente paracetamol en las 2. Y acudir a que sean valorados para que se haga el diagnóstico y no se anden ahí automedicando. Por lo pronto, muchísimas gracias, doctor. Pues gracias, y el próximo miércoles nos vemos aquí, pendientes para terminar con estas enfermedades por vector. Pues muchísimas gracias, es el doctor Iván Rodríguez Patiño, Fórmula por tu Salud. Es momento de hacer una pausa, ya regresamos, tenemos más noticias en esta tarde.